buenas tardes. Nos encontramos en una sesión muy especial y el tema lleva por entendiendo caminar en sabiduría. Y esto en razón de que a veces necesitamos afirmar ciertos conceptos. Antes de entrar a este tema, saludos a Pastor José Ulloa, también a Kenneth Martínez, Edith Argo, Luz Pérez, Isaguirre, Carlos Zambrano, Karina Tuesta, Rommel Matías, también a Elizabeth Yantoy, Elizabeth Tinco, Dina Tinco, Lita Ramos, y un abrazo para cada uno de ustedes. También saludos a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. La finalidad de este tema, como les venía diciendo, es afirmar ciertos conceptos. Vamos a 2 Timoteo 3:15 y dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces, las escrituras nos pueden hacer sabios, ¿no? Hay algo interesante. ¿Y qué contiene la escritura? Pues los mandamientos, ¿no? Las leyes. También encontramos los testimonios, ¿no? Es el ejercicio de las escrituras. Y es por eso que en Salmos 19:7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero si nosotros no encontramos esos ejemplos, ¿no? Entonces las personas no lo van a asimilar fácilmente, ¿no? Pero para las personas entendidas, esta sabiduría nos edifica. En Salmos 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí cuando habla sobre el principio de la sabiduría, ¿no? Nos está hablando sobre lo que inicia. ¿De dónde se inicia? Del temor de Jehová. ¿Y qué cosa es el temor de Jehová? ¿Qué cosa es? Entonces, esa respuesta también lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, donde se nos cita que el temor de Jehová es enseñanza de la sabiduría, pero también es aborrecer el mal. En otras palabras, te está diciendo: tú tienes temor de Jehová, entonces aborrece el mal. Aborrece el mal camino, aborrece todo aquello que a Adonai no le agrada, ¿no? Entonces, eso es tener sabiduría. A veces confundimos con el término entendimiento de cómo resolver algo y decimos: eso es sabiduría. Pero no entendemos que sabiduría viene vinculado a todas las escrituras que nos ayudan a desarrollarnos mejor. Las escrituras, ese componente de mandamientos, ese componente de testimonios, hacen que nosotros seamos fortalecidos. Y es por eso que se le escribe a Timoteo que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener sabiduría? De las escrituras. El problema está en que las escrituras, cuando se habla en el formato de la ley tiene dos aristas, por decirlo así. Uno, que son los mandatos, y otro, lo que son las sanciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los 10 mandamientos, son mandatos. Ahí no observamos ninguna sanción. No te dice que serás castigado, no te dice que te vas a ir al infierno, no te dice que vas a ser crucificado, no te dice nada. Solamente te dice mandatos. Sin embargo, en otras partes se habla sobre la sanción, ¿no? Maldito aquel que maldijere a su padre y a su madre. Y ahí ya está declarando una sanción, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que van a ser maldecidos, ¿no? Entonces, hay dos aspectos muy importantes que diferenciar. Cuando hablamos sobre sanción netamente, estamos hablando sobre el imperium de la ley o estar bajo la ley. Pero cuando hablamos sobre mandatos, aunque es ley por el origen, quien lo habla es Adonai, ¿no? Pero está hablando sobre las instrucciones, porque así se les conoce al decálogo, son instrucciones.
Dice, por eso en Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entonces, el amar los mandamientos es amar la sabiduría. La está equiparando a los mandamientos con la sabiduría. ¿Quieres ser más sabio? Lee todos los mandamientos. Léete los testimonios. Cómo funcionan estos mandamientos. Cómo se obtienen beneficios de estos mandamientos. Y quien habla de estos mandamientos, ¿no? También te está diciendo, mas el que aborrece la instrucción es ignorante. ¿Qué sucedería si un pueblo no tiene mandamientos, no tiene leyes? Entonces lo que va a ocurrir es que todo el mundo empieza a robar, todo el mundo empieza a hacer lo que le da la gana sin ningún control porque no tiene sanción. Y si no tiene sanción, ¿qué ocurriría? Un desgobierno único, ¿no? Y al parecer que a muchos les gustaría quizás de que no exista un tipo de norma. Entonces un pueblo se debilita. Sin ley, un pueblo se debilita. Y es por eso que se habla sobre lo que son las sanciones, ¿no? Y recordemos que las sanciones vienen por el conocimiento de la ley, ¿no? Si no estuviera la ley, no conoceríamos tampoco cuáles son las sanciones. En Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. En otras palabras, la ley está hecha para hacerte una persona prudente. ¿Para qué? Para que seas sabio. Sin prudencia no se puede hablar de sabiduría. Y para hablar de prudencia tienes que hablar sobre la ley. Aquí en el libro de Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Es hijo prudente. Entonces, vemos cómo se vincula que la ley da la prudencia. En Proverbios 14:33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Y aquí vincula la prudencia con la sabiduría. En otras palabras, el origen de todo, ¿cuál es? La ley. La ley te da prudencia y al tener prudencia tienes sabiduría, ¿no? Entonces, todo lo estamos encuadrando en las propias escrituras. Y en Mateo 7, ¿no? 24, Yeshua HaMashiach dice, cualquiera que me oye estas palabras, lo compraré, ¿no? Como a una persona, ¿no? Prudente. Y esto es muy importante porque si uno no hace caso a los mandamientos, no hace caso a las normas de una sociedad, pues está siendo imprudente porque va a caer todo el peso de la ley hacia esa persona. Y es lo que dice 1 Timoteo 1:9, ¿no? Y ahí hay que saberlo asimilar, ¿no? Vamos a leer este texto de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver rápidamente. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y ahí pongámonos a pensar, si la ley fue dado para ello, entonces ¿por qué se habla que sobre la sabiduría, ¿no? En el corazón del prudente reposa la sabiduría, dice, y el que guarda la ley es hijo prudente. Entonces, ¿por qué se habla sobre la prudencia? ¿Por qué? Es que tenemos que entender ahí que la ley está hablándose bajo la arista de la sanción.
Y así podemos leerla. Dice, conociendo esto que la sanción no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Ahí sí, lo entendemos mucho mejor. ¿Por qué? Porque la sanción también es ley. Las sanciones son leyes. Son leyes que se ejecutan por haber transgredido un mandato. Pero mandato y sanción a ambos se les denomina ley en nuestra cultura, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de cuando leemos, por ejemplo, cuando el presidente habla, su palabra es ley. ¿Por qué? Porque proviene de la persona autorizada, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos sobre no estar bajo la ley, estamos hablando sobre no estar bajo la sanción, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de mandamientos, los mandatos, también hablamos sobre la ley, ¿no? Esa es la otra arista. Por ejemplo, cuando decimos acerca del pecado, en 1 Juan 3:4 dice, porque el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. ¿Es infracción de la sanción? No. Es infracción del mandato. Entonces ahí sí podemos entender cuando hablamos la ley en la arista de ser mandato y en la arista de ser sanción. En la arista de ser mandato estamos hablando sobre aquello que nos lleva hacia la prudencia. Porque dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Proverbios 28:7. Sin embargo, cuando hablamos sobre la arista de la sanción, en 1 Timoteo 1:9, no estar bajo la ley está hablando sobre la sanción. Porque el justo no está bajo sanción. Sin embargo, el irreverente sí está bajo esa sanción, ¿no? Entonces, ahí hay que saber entender, tener conocimiento y entendimiento. No podemos decir a todos son o han caído de la gracia porque están bajo la ley, ¿no? Espero que pastores me estén viendo esta disertación, esta enseñanza, ¿no? Para fortalecerse en lo que es la prudencia, en lo que es la sabiduría, ¿no? Que proviene de los mandatos de Adonai. También hay otros textos que son muy interesantes. Dice en Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedades. Entonces, la prudencia y sabiduría van juntas. Tú eres prudente, eres avisado, entonces estás procediendo con sabiduría. Pero si tú dejas la prudencia y no observas los mandatos, entonces simplemente vas a caer en ciertos errores por no hacer caso. Así de simple, ¿no? Y esto nos lleva pues a que en 1 Juan siempre se habla sobre lo que es el pecado, ¿no? El pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. Entonces, ¿por qué se habla sobre pecado en creyentes? ¿Por qué se habla sobre infracción de la ley? ¿Por qué? Porque está vigente los mandatos. Y hay muchísimos mandatos que hemos inobservado y no nos damos cuenta, ¿no? Y sin entrar en ninguna otra polémica, por ejemplo, se nos dice en las escrituras, no comas alimentos inmundos y las comemos, ¿no? Qué rico chanchito, por ejemplo. Pero las escrituras te las prohíben y es mandato, ¿no? Y vamos a ver esto ya en las demás enseñanzas, qué cosas son mandatos generales y mandatos específicos. Sed santo como Adonai es santo, también es un mandato. Bendiciones a todos. Shalom.